Estamos más politizados que nunca y más polarizados que nunca. Siglo XXI. La velocidad se mide en megabytes por segundo. La red se conecta fácilmente y se desconecta con la misma facilidad. Correo electrónico, dinero y medios de comunicación electrónicos. Infinitas posibilidades para el intercambio de información. Tienen un poder infinito, ilimitado. Libertad de expresión y bloqueo en redes sociales. Censura y doble rasero. ¿Quién decide qué se puede decir en Internet? No entendemos del todo los algoritmos que moderan el contenido. La audiencia de Internet hoy en día asciende a 4.500 millones de personas. Casi todos son usuarios activos de las redes sociales, pero basta un paso en falso y su página será eliminada. Aniquilación digital. Dejas de existir. ¡Puf! Fuera. ¿Quién lleva la batuta en la web? ¿Cómo hacer frente a los gigantes tecnológicos y hasta los jefes de Estado corren el riesgo de ser bloqueados? ¿Tiene algún límite todo ese poder virtual? Yo creo que deberían aplicarse al mundo digital las mismas reglas que existen en el mundo físico. Bill Ottman es uno de los fundadores de la red social Minds.com. Se posiciona como una plataforma independiente para el libre intercambio de opiniones. La empresa ha sido 2 veces víctima de la censura y el bloqueo por parte de Facebook y Google. La aplicación móvil dejó de estar disponible en Google Play durante casi un año. Su motivo aparente para bloquearnos ni siquiera fue una imagen particularmente explícita como una mujer en bikini o algo por el estilo. Puede que mostráramos alguna parte del cuerpo, pero de hecho estaba difuminada. Sin embargo, la marcaron como explícita. Entonces protesté escribiendo: miren, Twitter permite pura pornografía y ustedes no lo bloquean. ¿Por qué a nosotros sí? Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter son las plataformas en línea más populares a día de hoy. Un flamante mundo nuevo sin fronteras. Los pioneros lograron un gran avance en el 2006 cuando Facebook se abrió a todos los usuarios de Internet a partir de los 13 años. Ese mismo año, Google compró la plataforma de vídeos compartidos en línea YouTube, que creció rápidamente en popularidad. La audiencia de estos servicios aumenta de año en año. Si usted escribe en las redes sociales algo como «qué pan más rico», «qué gatitos más lindos» o «qué música más bonita», no hay problema. A la mayoría de la gente que está en las redes sociales no le interesa la política. Se dedican a cosas estúpidas e inocuas. Lionel es un famoso analista de medios de comunicación y presentador de radio estadounidense. Está convencido de que aunque Internet es desde hace mucho una herramienta segura para promover lo que quieras, hay cosas que no puedes decir. Tomemos un tema de actualidad, por ejemplo, las vacunas contra la COVID-19. La vacuna rusa Sputnik V recibió críticas feroces en Occidente, incluso en las etapas más tempranas de su desarrollo. Twitter hasta bloqueó temporalmente la cuenta de la vacuna. Pero las cosas cambiaron cuando la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un estudio positivo. Los medios extranjeros declararon entonces a la Sputnik V segura y eficaz. Ya no hacen falta estados independientes. No hacen falta leyes, no hacen falta regulaciones. Hay gigantes tecnológicos que son libres de tomar las decisiones que les resulten beneficiosas. Hasta hace muy poco, la corporación ICANN básicamente controlaba toda la red global. La empresa fue fundada a finales de los 90 como una organización sin ánimo de lucro y operaba sujeta a un contrato con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que tenía el poder de vetar cualquier decisión de la empresa. Internet está basado en el almacenamiento y la correspondencia de direcciones y estuvo durante mucho tiempo centralizado en Estados Unidos. Ellos distribuían los servidores por diferentes países. Una historia para no dormir. Para obtener una dirección había que viajar a Estados Unidos y obtenerla físicamente, como si fuera un código postal. A finales del 2016, el gobierno de Estados Unidos cedió a la presión internacional y finalmente renunció al control sobre la ICANN. Los principios básicos de interacción en Internet están expuestos en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. La parte principal de esta sección tan solo contiene 26 palabras.
Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será considerado editor o transmisor de ningún tipo de información proporcionada por otro proveedor de contenido. La sección 230 exime a las redes sociales de responsabilidad por casi cualquier contenido que publiquen sus usuarios. Es decir, nadie puede demandar a Facebook por una publicación en su plataforma, tan solo a su autor original. Sin embargo, las redes sociales tienen total libertad para bloquear cualquier contenido que consideren inadecuado. Si los administradores deciden eliminar su publicación, no tendrá ninguna opción en los tribunales, debe seguir sus reglas. Su lógica es totalmente incomprensible. No revelan sus criterios de moderación, aunque actualmente muchos países del mundo les exigen revelar sus criterios, por ejemplo, el Reino Unido. No obstante, las plataformas de momento no están dando pasos en esta dirección. Aquí vemos cierta política de doble rasero por su parte cuando por un lado moderan un contenido por razones políticas, claramente políticas, y por el otro no eliminan un contenido abiertamente negativo o prohibido. Estamos en la oficina de la Liga de Internet Seguro, una importante organización rusa creada especialmente para contrarrestar la información peligrosa y las noticias falsas en toda la red global. Cada día realizan un monitoreo de búsquedas de contenido inapropiado en Internet. Yevgeny Suleimanov, un experto del centro, dice que se puede encontrar casi de todo en YouTube. Palizas, abusos y hasta asesinatos, y de vez en cuando incluso en vivo. Las peleas son algo habitual. Reconocerán a este muchacho porque ha sido protagonista de un vídeo reciente en el que encierra a su novia en el balcón, donde ella fallece de frío. Los adolescentes son la audiencia principal de este tipo de contenidos aterradores. Han aprendido muy bien a realizar búsquedas en Internet para encontrar exactamente lo que les interesa. Incluso si un vídeo tiene restricciones de edad, consiguen acceder fácilmente. Si escribes una frase de significado muy violento, vamos, una salvajada, y separas las palabras con comas, por ejemplo, pelea, por, dinero, ver, gratis, YouTube no indexa las palabras. En lo que atañe al ruso, es un idioma con una estructura semántica muy compleja, por lo que hay muchas combinaciones de palabras que no se reconocen y no se moderan. Sin embargo, la violencia y las retransmisiones de crímenes en vivo no asustan demasiado a los gigantes de Internet. En este caso están dispuestos a hacer la vista gorda. ¿Pero qué hay de la política? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha chocado públicamente con Twitter y Facebook en muchas ocasiones, acusándoles de ser sesgados y restrictivos con respecto a los contenidos del Partido Republicano. Citan varios ejemplos. Durante varios años, la sección de noticias tendencia de Facebook funcionó como el equipo de redacción de un medio de comunicación, eliminando de forma sistemática artículos de la prensa conservadora de la lista de temas más populares. Copias de las directrices internas de Facebook se filtraron a los periodistas de The Guardian. El documento muestra que la selección no solo era realizada por un algoritmo, como hasta el último momento defendió Facebook. Se debe marcar un tema como historia de interés nacional si está entre las 3 historias más importantes del día. Esto lo medimos comprobando si lidera al menos 5 de las 10 siguientes webs de noticias. Los robots son independientes, es verdad, pero alguien les ha incorporado las calificaciones de los medios. El programador no es independiente, es una persona normal. Los robots como tales son independientes, pero se guían por la base de datos que les ha instalado el programador. Por eso los robots no son independientes, hay siempre algo que podemos llamar doble rasero, opiniones o política, y es un problema cuando se mezcla con el algoritmo y se actúa en consecuencia. A finales de mayo del 2020, antes de concluir su mandato electoral, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar la censura en Internet. El contenido de este documento fue publicado en la página web de la Casa Blanca. Sin embargo, desapareció misteriosamente el primer día que Joe Biden ocupó el cargo. La orden ejecutiva pretendía modificar precisamente la sección 230. Trump propuso revocar la inmunidad legal de las redes sociales ante posibles denuncias y quería revisar más de 16.000 informes sobre la censura política en Internet. La sección 230 formaba parte de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la CDA por sus siglas en inglés. Decía,
y esto es un punto clave, que en ningún momento durante el curso de la existencia de la red social se le podrá considerar a esta una editora. Es decir, que no toma decisiones editoriales sobre lo que ocurre en su página web. Donald Trump emitió dichas instrucciones después de otro desencuentro con Twitter. El servicio señaló 2 de sus mensajes como engañosos, uno en concreto relacionado con un posible fraude del voto por correo. Trump respondió acusando a la red social de interferir en las elecciones. El asunto llegó a su apogeo a principios de enero. Una manifestación de partidarios de Trump y su marcha para salvar Estados Unidos acabó irrumpiendo en el Capitolio. La muchedumbre prácticamente tomó el control del edificio del Congreso durante varias horas. Algunos se hicieron fotos en el recibidor del Congreso y en los despachos. Otros persiguieron a los policías por los pasillos y las escaleras. Se oyeron varios disparos en distintas plantas. 4 personas murieron y más de 50 resultaron heridas. Los demócratas y los principales medios de comunicación estadounidenses hicieron a Trump responsable por incitar a la violencia en sus tweets. Como llevo mucho tiempo diciendo, Twitter ha llegado cada vez más y más lejos, coartando la libertad de expresión. Y esta noche los empleados de Twitter, en coordinación con los demócratas y la izquierda radical, han eliminado mi cuenta de su plataforma para silenciarme a mí y a ustedes, los 75 millones de grandes patriotas que me votaron. Twitter, la plataforma que Trump había utilizado durante años como su principal altavoz político, impuso un bloqueo permanente sobre el presidente cuya cuenta tenía 88 millones de seguidores. Luego la bola de nieve fue creciendo. Shopify, la plataforma de comercio electrónico, bloqueó todas las tiendas en línea de Trump. PayPal también cerró todas las actividades de recaudación de fondos para Trump y sus asociados. Después de Twitter fue bloqueado por Snapchat, Reddit y Twitch. Parler, que era visto como una red social sin censura con numerosos usuarios conservadores, fue eliminada por Google de su tienda de aplicaciones. Imagine que está un día al teléfono hablando con alguien y de repente su teléfono se apaga. Entonces piensa, qué raro. Vuelve a llamar a la persona y le dice, disculpa, estábamos hablando de la COVID o de Trump o de lo que sea. Y se apaga otra vez. ¿Y si su operador de telefonía le dijera, mire, no queremos que hable sobre ciertas cosas que son desinformación, mentiras, son equivocadas, incorrectas, son odio? Usted diría, son una empresa telefónica, no pueden poner límites a lo que digo. Así es como me siento yo cuando las redes sociales te echan de su plataforma. Una lámpara encendida con la llama eterna fue enviada a Belgrado desde la tumba del soldado desconocido frente a los muros del Kremlin. La ceremonia revistió gran importancia para Serbia y Rusia, como todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Olga Melchenkova estuvo con la delegación rusa. Desde hace varios años dirige el movimiento cívico nacional Voluntarios de la Victoria. Su web sufre ataques regulares de denegación de servicio y a menudo también son bloqueados sus vídeos de YouTube. El acceso no solo puede ser restringido por los administradores de YouTube, sino también por usuarios normales. Lo único que hay que hacer es quejarse. Si hay un número suficiente de quejas, el vídeo es bloqueado. Eso es lo que pasó en noviembre cuando los Voluntarios de la Victoria retransmitieron en línea una conmemoración de los juicios de Nuremberg. Lo más curioso es que nuestra emisión en directo en YouTube, que se hizo en 4 lenguas, también fue interrumpida porque una de nuestras teorías es que hubo quejas sobre nuestro contenido, de lo que se deduce que hay gente que trata deliberadamente de impedir nuestro proyecto del año de la remembranza y la gloria, tanto en Rusia como en el extranjero. Facebook también tuvo problemas con contenidos similares. Decenas de usuarios que publicaron esta icónica foto, alzando una bandera sobre el Reichstag, del fotógrafo militar Yevgeny Haldey, fueron bloqueados temporalmente. Su publicación viola las normas de nuestra comunidad sobre individuos y organizaciones peligrosas. Su publicación ha sido ocultada. Estas reglas han sido fijadas para evitar que se dañe a alguien en el mundo real. Facebook se ha visto envuelto recientemente en un escándalo sobre contenidos neonazis.
Una organización de abogados con sede en Londres descubrió varios grupos con cerca de 80.000 seguidores, todos pertenecientes a grupos racistas blancos. Aparte de hacer propaganda radical, vendían parafernalia extremista, esvásticas, uniformes negros e insignias de las SS. Pasó mucho tiempo hasta que Facebook tomó medidas. No fue hasta que periodistas del Observer llamaron la atención de la dirección de la red social sobre el asunto cuando se empezó a borrar el material neonazi. Sin embargo, aún quedan rastros que pueden encontrarse fácilmente. A ver qué encontramos. Obviamente, si escribimos la palabra nazismo, no obtendremos resultados inadecuados en Facebook. Pero si introducimos la fecha de nacimiento de Hitler sin espacios, nos redirige automáticamente a la página de Reinsteiglicher. Aquí se ve una foto de Adolf Hitler de joven. Muchos me gusta, comentarios ambiguos y claras alusiones al saludo nazi. Según Roskomnadzor, el organismo ruso encargado de supervisar las telecomunicaciones, en el 2020 hubo más de 20 casos de censura contra medios de comunicación rusos por parte de empresas extranjeras de Internet. Twitter fue más lejos e introdujo etiquetas especiales para cuentas pertenecientes a funcionarios o medios de comunicación relacionados con el gobierno ruso. De repente, las búsquedas de cuentas de RT dejaron de devolver resultados. YouTube también ha etiquetado varios documentales de RT como inapropiados y ofensivos, o con "este material puede herir sensibilidades o aterrorizar". El documental En nombre del lucro trata sobre el tráfico de petróleo en el noreste de Siria por parte del Estado Islámico y la posible conexión entre Turquía y los terroristas. Estuvo disponible en abierto durante años, pero de repente restringieron por edad la versión en inglés. En la misma plataforma se ve a un exjuez de la Sharia prácticamente justificando el asesinato de un maestro de escuela porque en una clase mostró caricaturas de Mahoma. YouTube permite verlo sin restricciones de edad. Sigue disponible. Musulmanes, por mucho que se esfuercen, los infieles los odiarán, incluidos judíos y cristianos. Misma suerte corrió la investigación de RT sobre grupos radicales y protestas callejeras en Estados Unidos. YouTube señaló el documental como inapropiado y ofensivo. ¿Lo montaron aquí? Sí, esta es nuestra sala de montaje. El director está cargando ahora el documental de Beslan, que lleva montando 2 semanas y filmó durante más de un mes. ¿En esta sala? Sí, es bastante modesta. Mire, incluso tenemos aquí a Donald Trump. ¿Qué le parece? Si bloquean a gente como él, ¿qué no harán con nosotros? Alexander Rogatkin es un periodista famoso en Rusia. Ahora se habla a menudo de lo que le pasó a él y a su documental. Su película trata sobre los terribles acontecimientos del 2004 cuando unos terroristas tomaron un colegio de Beslan. La atrocidad se cobró la vida de más de 300 personas, entre ellas 186 niños. Nos bloquearon por las mismas imágenes que a lo largo de estos 16 años han estado presentes en diversas fuentes. Hace tiempo que estaban disponibles. Las mostraron empresas y páginas web extranjeras. Todo esto ya estaba en YouTube, sin que nadie se sorprendiera por ello. El documental fue estrenado por el canal de televisión federal Rossiya 1. Pero días después, Google bloqueó la película para el público general al imponer una restricción de edad. Pone lo siguiente. Según miembros de la comunidad de YouTube, este vídeo incluye contenido que puede asustar o herir la sensibilidad de algunos usuarios. Un tribunal de Moscú exigió a Google levantar las restricciones, ya que éstas violan el derecho constitucional de los ciudadanos rusos a la libertad de expresión e información. Sin embargo, los representantes de Google declararon oficialmente que no están de acuerdo con la sentencia, que la recurrirán y que no piensan levantar las restricciones. Los representantes de Google que comparecieron aquí dijeron: no queremos discutir con ustedes porque ganamos millones de dólares con los contenidos de la televisión rusa. Pero si no quieren discutir, entonces hay una orden del Servicio Ruso de Supervisión de las Telecomunicaciones. Hemos ganado el juicio. ¿Por qué no quieren desbloquearlo? Porque así es la política de Google. Esta es la carta que enviamos a Google solicitando una aclaración. De momento no hemos recibido respuesta. Centro de Moscú, edificio de la Duma estatal. Es precisamente aquí donde nació el decreto sobre la lucha contra la censura en Internet. Es una respuesta al bloqueo de numerosos contenidos rusos. Según los diputados, los principales culpables de ello son Twitter, YouTube y Facebook.
Ahora son los gigantes tecnológicos los que pueden verse bloqueados. Una nueva ley introduce el concepto de propietario de recurso web, que puede ser demandado por violar los derechos de los usuarios rusos. Puede aplicarse a prácticamente cualquier plataforma que restrinja el acceso a contenido dirigido al público ruso. La decisión se trasladará al Servicio Federal de Supervisión de las Tecnologías de la Información y los Medios de Comunicación. El proyecto de ley se remitió al Parlamento a finales de noviembre del 2020 y enseguida se convirtió en uno de los más debatidos. Unos lo consideran claramente justificado, otros temen que iniciativas así influyan en el espacio informativo del país y afecten a los ciudadanos. Pero, ¿qué piensan aquí? Uno de los promotores del documento, Alexander Hinstein, diputado de la Duma estatal, define estas medidas como disuasorias. Según él, hasta hace poco no había modo alguno de plantar cara a los gigantes tecnológicos. No tienen oficinas permanentes en Rusia, no están sujetos a la legislación rusa y normalmente ignoran todas las demandas, por no hablar de que todos los datos de los usuarios se guardan en servidores en el extranjero. No queremos introducir la censura en Internet. No queremos que al navegar por la red los usuarios se sientan desamparados. Al contrario, queremos que los internautas se sientan protegidos al máximo. La ley no dice nada, ni podría decirlo, de que esta vaya en contra de los recursos de Internet extranjeros. Se aplica sin excepción a todo el que se dirija a la audiencia rusa. La ley también contempla un aumento de las multas para los gigantes tecnológicos. Sin embargo, los expertos consideran que la medida más efectiva sería un recorte del tráfico. Un menor número de visitas reduciría los ingresos en publicidad. Veo por la reacción de mis colegas que están muy tensos por esta situación. Actualmente, YouTube y Google están ganando fortunas con la publicidad en Rusia. Miles de millones. Para estas empresas no es solo un asunto emocional o de reputación, sino también financiero y económico. No ocultan que parte de la publicidad, yo supongo que la mayor parte, se vende fuera de Rusia. Y ni nosotros, ni el gobierno, ni la agencia tributaria vemos cómo se lleva a cabo. Esperemos que no haya ningún bloqueo, porque algo así afectaría los intereses de Rusia. Debemos dotarnos de la capacidad, la infraestructura y todos los recursos precisos. China ya ha dado sus primeros pasos para crear un Internet nacional. El gran cortafuegos lleva 20 años filtrando contenidos prohibidos en China, y lo hace de manera cada vez más inteligente. Si antes se trataba del bloqueo de direcciones IP de una lista negra, luego el sistema evolucionó hasta filtrar el contenido por palabras clave. A finales de los años 2000, Facebook, YouTube y Twitter pasaron a la lista negra. Y más adelante, el escudo dorado aprendió a bloquear las RPV que suelen usarse para evitar las restricciones. Ha comenzado la descentralización. Cada uno establece sus propias normas y regulaciones. Europa lo hace a su manera, Reino Unido a la suya, al igual que Alemania o China. Es una tendencia. Todos han visto que el modelo chino en parte contribuye a la seguridad del país y cada uno va avanzando en esa dirección, construyendo muros virtuales, aduanas virtuales. Barbara Katsebuk es periodista y sinóloga. Ha trabajado en varios medios chinos. Ha sido testigo de cómo ha ido transformándose el Internet chino y las normas que lo regulan. Toda una generación se ha criado acostumbrada a un Internet estrictamente soberano. Solo un puñado de usuarios, la mayoría extranjeros, recurren a las RPV para burlar las restricciones. Los chinos se sienten muy cómodos sin YouTube, Facebook y demás páginas web extranjeras. Por ejemplo, China tiene un análogo de Twitter que se llama Weibo. En vez de WhatsApp, que por cierto está bloqueado, tenemos WeChat. Por medio de WeChat podemos transferir dinero, pagar los gastos de comunidad, pedir comida, comprar entradas de cine, obtener descuentos, cupones. Todo se hace con WeChat. Es un híbrido muy popular. WeChat es imprescindible. Se están levantando muros digitales en todos los continentes. India está bloqueando las aplicaciones chinas y creando su propio TikTok. Turquía está en proceso de aprobar una ley que regula las publicaciones en las redes sociales y que obliga a las empresas de tecnologías de la información a tener oficinas locales para interactuar con los funcionarios del gobierno. Hace mucho que Facebook, Twitter y YouTube dejaron de existir en Irán.
A cambio, los usuarios iraníes cuentan con su propia red social nacional, club.com, con interfaz en persa. La lista sigue y sigue. El bloqueo de recursos de Internet por parte de gobiernos se ha convertido en tendencia global. Durante mucho tiempo Internet no tuvo fronteras. Lo que antes considerábamos su mayor virtud, ahora se ha convertido en un defecto. ¿Cómo será el Internet del futuro? ¿A cambio de qué? ¿Cuáles serán las reglas del juego y cómo será el mecanismo que dirija la red global? La descentralización siempre es el inicio del derrumbe. Así cayeron los grandes imperios de todos los tiempos. Ahora sucede lo mismo en el espacio digital.